Mi esposo me excluyó de la boda de nuestra hija. No sabía que yo controlaba el salón de lujo. Ella se preparaba para el día más importante en la vida de su hija, sin sospechar que alguien, muy cerca de ella, ya había decidido borrarla de esa historia. Una invitación que nunca llegó. Un silencio cargado de mentiras. Y una madre que empieza a sentir como la están empujando hacia la sombra. A veces, no es la ausencia lo que hiere. Es el engaño que nos hace creer que nunca fuimos necesarios. Un esposo que se esconde detrás de una sonrisa. Una hija confundida por rumores. Y una verdad que espera su momento para estallar. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Elena nunca pensó que la ausencia de un simple sobre pudiera convertirse en una herida tan profunda. Cada mañana revisaba el buzón con la ilusión de hallar la invitación a la boda de su hija, y cada mañana regresaba con un vacío que la acompañaba hasta la noche. Su vida estaba llena de logros, contratos firmados y una cuenta bancaria sólida que le daba seguridad. Pero lo único que deseaba era ese pedazo de papel que confirmara que aún era parte esencial en la vida de Sofía. El silencio en ese detalle se volvió un golpe constante en el pecho, como un recordatorio cruel de que algo estaba cambiando dentro de su propia familia. En el trabajo podía negociar con dignidad frente a directores de banco y mover fondos con un par de llamadas, pero en su casa se sentía invisible. Los pasillos de la residencia, adornados con muebles caros y grandes ventanas que dejaban pasar la luz de la tarde, se llenaban de un silencio espeso cada vez que ella preguntaba por los preparativos de la boda. Nadie respondía con claridad. Sofía parecía distante, como si hubiera aprendido a poner un muro entre ellas. Y Ricardo, su esposo, siempre tenía una excusa lista, un gesto de aparente calma que escondía algo mucho más oscuro detrás. Una noche, en la sala principal, Elena se atrevió a romper el silencio. «Ricardo, ¿no te parece extraño que todavía no me llegue la invitación?» Él apenas levantó los ojos del periódico y contestó con un tono seco. «No hagas drama, Elena, todo está bajo control. No tienes que preocuparte». La respuesta fue un portazo disfrazado de calma. No había ternura en sus palabras, solo frialdad. Lo que más la hirió fue ver a Sofía, sentada en el sillón, apretando las manos sin levantar la mirada, como si escuchar a su madre le incomodara. Elena recordaba con claridad el día en que Sofía era apenas una niña que corría por el jardín con un vestido de flores, pidiéndole que se quedara a verla jugar. Ahora la veía tan lejana, atrapada en una burbuja de silencio, y no lograba entender cómo habían llegado a ese punto. ¿Acaso sus largas jornadas de trabajo habían sembrado en su hija la idea de que el dinero y las propiedades eran más importantes que la familia? Era una pregunta que se repetía sola en su cabeza mientras fingía sonreír en las cenas. El miedo a que Sofía creyera eso la desarmaba más que cualquier negociación perdida. Con el paso de los días, la tensión se hizo insoportable. Las conversaciones en la casa giraban en torno a viajes, reservaciones y detalles del banquete, pero Elena notaba que cada frase parecía cuidadosamente diseñada para excluirla. Una tarde escuchó de refilón a Ricardo hablando por teléfono. «Sí, todo listo, el Hotel Boutique confirmó la suite. No habrá problemas con los invitados». Esa frase la dejó helada. ¿Qué hotel? ¿Qué suite? Ella nunca había escuchado que la boda fuera fuera de la ciudad. Nadie se lo había mencionado. La sospecha comenzó a crecer como una sombra que no la dejaba dormir. Elena trataba de acercarse a su hija con gestos pequeños. Un café en la cocina, una llamada rápida al mediodía, un regalo sencillo de una tienda de diseñadores. Pero Sofía respondía con frases cortas, a veces con una sonrisa forzada, como quien cumple un deber. El corazón de Elena se apretaba en cada intento fallido, como si cada silencio fuera un muro más alto. En esos momentos, el eco de la casa le parecía insoportable, lleno de vacíos que antes no existían. Ese hogar que había construido con tanto esfuerzo se convertía ahora en un espacio ajeno. Había noches en que Elena se quedaba sola en su recámara, observando la decoración elegante que alguna vez eligió con ilusión. El espejo reflejaba a una mujer fuerte, con un bolso de cuero siempre preparado para viajes de negocios, pero por dentro sentía que se desmoronaba. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba viviendo, porque ¿qué dirían? La exitosa empresaria que no fue invitada a la boda de su hija. El simple pensamiento era humillante. Guardaba ese dolor en silencio, convencida de que tarde o temprano saldría la verdad, aunque aún no sabía cómo ni cuándo. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, una vecina se acercó con curiosidad. «Qué emoción lo de la boda, ¿verdad?» Elena sonrió con cortesía y fingió estar enterada. «Sí, claro, un momento importante.
respondió, pero por dentro sentía que el piso se movía bajo sus pies. La vecina mencionó, casi al pasar, que había escuchado que el evento sería en otra ciudad y que la agencia de viajes estaba organizando todo. Elena se quedó helada. Esa era la primera vez que escuchaba con certeza que la boda no sería en el lugar que ella imaginaba. El impacto fue como un balde de agua fría. Se encerró en su oficina, abrió la computadora y comenzó a revisar correos, buscando algún rastro, alguna pista. Nada a su nombre. Ningún mensaje que la incluyera en los planes. Cada línea que leía era un vacío nuevo. Y ahí comprendió que no se trataba de un simple olvido. Alguien estaba decidiendo, deliberadamente, mantenerla al margen. Esa idea la atravesó como un cuchillo. No era casualidad, era intención. Y la intención dolía más que cualquier descuido. Esa noche, al sentarse frente a Ricardo en la mesa del comedor, notó algo distinto. Él estaba más tranquilo de lo habitual, casi satisfecho. Elena lo observó en silencio, como quien intenta descifrar un enigma, y de pronto, sin pensarlo, soltó la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué no me dicen la fecha real de la boda? Ricardo dejó los cubiertos, la miró fijamente y contestó con voz baja pero firme. Elena, no necesitas estar en todo. Ocúpate de tus cosas, la boda es asunto mío y de Sofía. El golpe de esas palabras resonó más fuerte que cualquier discusión. No era solo la ausencia de un sobre, era la confirmación de un plan que la excluía sin piedad. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, pero decidió guardar silencio. Comprendió que el verdadero misterio apenas comenzaba y que lo que venía sería aún más doloroso. Elena intentaba acercarse a Sofía con pequeños gestos, convencida de que todo podía resolverse con una conversación sincera, pero la distancia entre ellas se volvía cada día más evidente. La muchacha evitaba largas charlas, respondía con monosílabos y, en ocasiones, prefería refugiarse en el celular antes que mirar a su madre a los ojos. Para Elena, esa frialdad era más dolorosa que cualquier ofensa directa. Se preguntaba en silencio si la culpa era suya, si sus viajes de trabajo o las largas horas en juntas habían sembrado la idea de que el dinero valía más que los abrazos. El corazón le pesaba con cada recuerdo de una Sofía niña, corriendo por la casa con las manos manchadas de pintura, buscando siempre la aprobación de mamá. Una tarde, Elena decidió enfrentar con dulzura la situación. Preparó chocolate caliente, como cuando Sofía estudiaba en secundaria y lloraba por un examen perdido. Puso la taza frente a ella y dijo en voz baja, «Hija, siento que te alejas. ¿Pasa algo conmigo?» Sofía dejó el líquido enfriarse sin tocarlo y respondió, «No es nada, mamá. No te preocupes». Pero su mirada apagada revelaba lo contrario. Ese momento dejó en Elena una punzada insoportable, como si la respuesta escondiera un reproche demasiado grande para ser dicho en voz alta. Ricardo aparecía siempre en medio de esas conversaciones, como si supiera exactamente cuándo interrumpir. Con una calma que rayaba en cinismo, solía decir, «Elena, no presiones, Sofía está nerviosa por la boda. No hagas sentir que todo gira en torno a ti». Esa frase era como un veneno que se repetía con distintas palabras en cada ocasión. Poco a poco, el hombre fue sembrando la idea de que Elena estaba más interesada en sus negocios, en sus cuentas conjuntas y en su empresa, que en la felicidad de su hija. Era un retrato injusto, pero parecía convencer a todos menos a ella. Elena trataba de ignorar esos comentarios, pero cada vez pesaban más. En el club privado donde almorzaba con sus amigas, escuchaba a otras madres hablar con orgullo de las invitaciones y los vestidos que ayudaban a elegir a sus hijas. Ella, en cambio, fingía estar al tanto, con una sonrisa rígida que ocultaba la verdad. No sabía absolutamente nada. Se sentía como una extraña en su propia familia, desplazada del lugar que le correspondía. Y lo más cruel era notar cómo Sofía empezaba a creer la versión de Ricardo, como si las palabras del padre fueran más valiosas que los años de sacrificio de la madre. Una noche, Elena se armó de valor y habló con más firmeza. «Sofía, quiero que seas honesta conmigo. Me estás apartando de tu boda». La joven se mordió el labio, como conteniendo lágrimas, y contestó con voz temblorosa, «Mamá, tú nunca tienes tiempo. Papá me dijo que estabas muy ocupada para estas cosas, que preferías tu trabajo». Cada palabra fue como un látigo. Elena sintió que el aire se le iba del cuerpo. Se quedó en silencio, intentando contener el dolor que amenazaba con desbordarse. Esa fue la primera vez que entendió que la traición no era solo de Ricardo, sino también la de una hija confundida que le daba la espalda. Al día siguiente, en la oficina, Elena intentaba concentrarse en firmar una transferencia importante cuando el recuerdo de aquella conversación la atravesó.
Su asistente notó que sus manos temblaban al sostener la pluma, como si aquel simple trámite bancario cargara con el peso de toda su frustración. No era la suma de dinero lo que la distraía, sino el eco de la voz de Sofía acusándola de elegir el trabajo antes que la familia. Esa idea la desarmaba, porque sabía que no era verdad, pero no encontraba cómo demostrarlo sin parecer desesperada. Con el paso de las semanas, la relación con Sofía se volvió un terreno minado. Cualquier intento de diálogo terminaba en discusiones que dejaban a Elena más sola. La casa, decorada con lujo y detalles elegantes, parecía volverse una prisión donde cada mueble le recordaba que, aunque había construido un mundo cómodo, había fracasado en lo más importante, el vínculo con su hija. No importaban los viajes a restaurantes elegantes ni las perlas que adornaban su cuello, nada lograba llenar el hueco de sentirse desplazada. El perfume caro que usaba cada mañana se mezclaba con la amarga sensación del rechazo. Una tarde de domingo, mientras Ricardo hojeaba una revista en la sala, Sofía lanzó la frase que Elena nunca olvidaría. «Mamá, si de verdad quisieras estar, lo demostrarías, pero siempre eliges otra cosa». El silencio que siguió fue mortal. Elena quiso replicar, pero Ricardo intervino de inmediato. «Hija, no seas tan dura, tu madre tiene otras prioridades, y está bien, hay que respetarlo». Con esa falsa comprensión, él sellaba la herida más profunda. Elena sintió que la estaban acorralando, que poco a poco la empujaban hacia afuera del evento más importante de la vida de su hija. Las dudas se convirtieron en certezas cuando notó que los familiares comenzaban a llamarla menos. Antes la buscaban para coordinar, para preguntar detalles, ahora todo pasaba por Ricardo. Una prima de Sofía comentó casualmente sobre un restaurante elegante reservado para la boda. Elena apenas pudo ocultar su sorpresa. Ni siquiera sabía que eso estaba decidido. La imagen era clara, la estaban borrando poco a poco, con gestos silenciosos pero implacables, como si no existiera. El dolor ya no era solo emocional, era físico, un nudo permanente en la garganta. En medio de todo, Elena se prometió que no cedería al desánimo. Sabía que debía mantenerse firme, con la dignidad intacta, aunque la soledad la envolviera. Su instinto le decía que había algo más detrás de todo ese juego de sombras, algo que Ricardo ocultaba con demasiado cuidado. Y aunque aún no tenía pruebas, presentía que el plan iba mucho más allá de simples malentendidos. Esa certeza la llenaba de miedo, pero también de una fuerza nueva, la de una mujer que empieza a comprender que debe prepararse para una batalla silenciosa. El clímax llegó una noche cualquiera, cuando Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, lanzó la frase que Elena jamás imaginó escuchar. «Mamá, no vengas a mi boda si no quieres estar de corazón». En ese instante, Elena supo que la herida ya estaba abierta y que nada volvería a ser igual. Ricardo sonrió con satisfacción apenas disimulada, como quien logra exactamente lo que buscaba. Elena guardó silencio, pero dentro de sí juró que no se rendiría. Sabía que la verdad tenía un peso que tarde o temprano saldría a la luz. Mientras Elena buscaba respuestas en medio del silencio, Ricardo tejía en secreto su propia red de mentiras. Él no solo estaba planeando la boda de su hija como un padre ejemplar, también acomodaba cada pieza para que Verónica, su amante, tuviera un lugar estelar en el evento. La mujer era ambiciosa, de esas que disfrutan ser vistas con un bolso de diseñador colgado del brazo y un perfume caro que anuncia su presencia antes de llegar. A diferencia de Elena, que valoraba la discreción, Verónica necesitaba brillar en cada salón y cada mesa de restaurante elegante. Ricardo, cegado por la ilusión de esa relación prohibida, creía que podría exhibirla sin consecuencias. Elena no sospechaba aún la magnitud de esa traición, aunque había señales que comenzaban a inquietarla. Una tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, encontró entre documentos de la empresa un recibo arrugado de un hotel de lujo. No era un gasto a nombre de ella ni de la compañía. El registro estaba claramente bajo el nombre de Ricardo y otra persona, alguien identificado solo con una inicial. Ese hallazgo le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. No podía asegurarlo, pero intuía que ahí se escondía una verdad incómoda que explicaba muchos silencios recientes. Verónica, mientras tanto, presionaba a Ricardo con insistencia. «No quiero ser un secreto toda la vida», le decía con tono ansioso, jugando con sus joyas como si la espera la consumiera. «Prometiste que en la boda de Sofía yo tendría mi lugar, que ya no habría nada que ocultar». Ricardo trataba de calmarla con palabras dulces. «Amor, todo está bajo control. Elena ni siquiera sabrá en qué ciudad será la ceremonia». La seguridad con que lo decía era la misma con la que hablaba en la mesa familiar, convencido de que nadie descubriría el engaño. Para Ricardo, la estrategia era perfecta,
presentarse en la boda con Verónica como acompañante, mientras todos creían que Elena había decidido no asistir. De esa forma, su imagen de esposo abnegado quedaría intacta. No importaba el daño que Sofía pudiera sentir, lo fundamental era sostener la farsa. Lo que no calculaba era la capacidad de Elena para detectar inconsistencias, esa misma habilidad que la hacía una empresaria respetada capaz de leer entre líneas cualquier contrato. Ricardo subestimaba la intuición de la mujer con la que había compartido años de vida. Las reuniones clandestinas entre Ricardo y Verónica ocurrían en lugares discretos, aunque ella siempre buscaba espacios de lujo, un hotel boutique, una suite reservada, un restaurante elegante con luz tenue. No soportaba la idea de verse en un café sencillo, quería sentirse protagonista de una historia de riqueza y poder. Ricardo cedía, quizás más por vanidad que por amor. A su lado, se sentía joven, admirado, en control. Era un espejismo que lo empujaba a arriesgarlo todo, sin medir que cada factura, cada reserva dejaba un rastro imposible de borrar. Elena comenzó a notar que las salidas de su esposo coincidían con horarios extraños. Decía que eran reuniones de trabajo, pero regresaba con un perfume en la ropa que no era suyo, una fragancia dulce y penetrante que no encajaba con la discreta colonia que él solía usar. Ella callaba, observaba y anotaba en su mente cada detalle. No quería precipitarse sin pruebas, pero la sospecha crecía como un fuego lento. Lo conocía demasiado bien. Un gesto, un silencio, bastaban para revelar que estaba mintiendo. Una tarde, al revisar los extractos de la cuenta conjunta, encontró cargos inusuales en una agencia de viajes. Eran transferencias pequeñas pero frecuentes, como si alguien estuviera reservando con anticipación sin llamar la atención. Elena sintió que la sangre le hervía. No era solo el dinero lo que le dolía, era el descaro de esconderle algo usando recursos que pertenecían a ambos. Ese hallazgo la dejó pensativa durante horas, frente a la ventana de su oficina, mirando la ciudad como si buscara respuestas entre las luces lejanas. Verónica, ajena a las dudas de Elena, soñaba con el momento en que entraría del brazo de Ricardo al salón iluminado. Imaginaba las miradas, los murmullos, la envidia disfrazada de cortesía. Para ella, la boda no era solo un evento familiar, era la oportunidad de legitimarse, de ocupar un lugar que hasta ahora había sido clandestino. Su ambición no conocía límites, y por eso apretaba a Ricardo cada vez más. No quiero excusas, si no me cumples esta vez, todo se acaba. Él, atrapado entre el miedo y el deseo, prometía que nada fallaría. Elena, mientras tanto, decidió seguir el juego del silencio. No confrontó de inmediato a Ricardo, porque intuía que necesitaba más pruebas. Había aprendido en los negocios que la paciencia es un arma poderosa. El que se desespera pierde. Y aunque por dentro sentía rabia y humillación, optó por esperar. Su rostro mostraba calma, pero sus pensamientos eran un torbellino de dudas. Se preguntaba qué tan profundo llegaba la traición y hasta dónde estaba dispuesta a soportar antes de estallar. Cada día que pasaba, la distancia con Sofía se volvía más dolorosa. La muchacha seguía creyendo que su madre estaba más interesada en su empresa y en su dinero que en ella. Esa era, precisamente, la narrativa que Ricardo había sembrado con paciencia. Y mientras Elena buscaba tender puentes, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En el fondo, sospechaba que alguien más alimentaba esa percepción, alguien que tenía demasiado interés en borrarla del mapa familiar. En un descuido, Elena encontró entre los papeles de Ricardo un recibo de reservación en un hotel de lujo, claramente a nombre de él y de Verónica. La prueba estaba frente a sus ojos. Su respiración se aceleró, el corazón le latía con fuerza, y comprendió que el secreto ya no podía esconderse más. Esa noche no dijo nada, pero guardó el documento con cuidado, sabiendo que esa pieza cambiaría el rumbo de todo. Por primera vez, la sospecha se había convertido en certeza. La cena estaba servida con una elegancia impecable, la mesa adornada con perlas falsas en jarrones de cristal y el aroma de un vino caro que llenaba el comedor. Para cualquiera era una velada familiar, pero para Elena era una batalla silenciosa. Había preparado cada detalle con esmero, intentando recuperar algo de calidez, pero sabía que Ricardo estaba dispuesto a torcerlo todo en su contra. Sofía llegó con el ceño fruncido, arrastrando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El ambiente era tan tenso que hasta el tintinear de los cubiertos parecía un ruido incómodo. Ricardo aprovechó el momento como un actor en su papel más cruel. Con tono de falsa naturalidad, comentó: «Sofía, tu madre estuvo hablando conmigo y me confesó que quizá no quiera ir a la boda, que siente que no es su lugar». Elena sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo.
La mentira se clavaba en la piel como un cuchillo. «Eso es falso. Nunca dije eso», respondió, pero la voz le salió quebrada, débil frente a la firmeza calculada de Ricardo. Era como si cada palabra suya llegara demasiado tarde. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, y en ellos Elena vio un dolor que la desarmó. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dices esas cosas?», preguntó con un nudo en la garganta. Elena estiró la mano para tomar la suya, pero Sofía se apartó, como si el contacto quemara. La sala, con sus muebles de diseñador y sus ventanas grandes abiertas al jardín, se volvió un escenario frío. El lujo alrededor no servía para nada. El verdadero vacío estaba en esa mesa donde la verdad se distorsionaba frente a sus propios ojos. Elena respiró hondo, buscando dignidad en medio de la humillación. Quiso explicar, quiso gritar que todo era un plan de Ricardo, pero el miedo a perder para siempre a su hija la obligó a contenerse. «Sofía, jamás rechazaría tu boda. ¿Cómo puedes creer algo así?». La muchacha apretó los labios, incapaz de responder, mientras Ricardo llenaba su copa de vino con un gesto triunfante. Era el verdugo que disfrutaba de cada lágrima derramada. El silencio fue roto por los cuchillos chocando contra los platos, un sonido metálico que parecía burlarse de la impotencia de Elena. En su interior, un torbellino de recuerdos le mostró cada sacrificio hecho por Sofía, los años de estudios pagados con noches enteras de trabajo, las veces que corrió al banco a retirar fondos para cubrir gastos urgentes, los días en que canceló viajes de negocios para estar en un recital escolar. Todo eso ahora parecía borrado de la memoria de su hija, reemplazado por la versión cruel que Ricardo sembraba. Sofía se levantó de la mesa con los ojos enrojecidos. «No quiero hablar más de esto», murmuró, dejando la servilleta arrugada sobre el plato. Elena la siguió con la mirada, con el corazón encogido. Ricardo se recargó en la silla con un aire de victoria, como quien logra que la carta marcada caiga exactamente en el momento correcto. Era evidente que él no buscaba una cena familiar, sino un espectáculo en el que Elena saliera derrotada frente a su propia hija. Elena quiso mantener la calma, pero su interior ardía de rabia contenida. Nunca se había sentido tan sola en su propia casa, rodeada de decoración elegante que parecía burlarse de ella. La lámpara de cristal colgaba sobre su cabeza como un peso insoportable, iluminando cada gesto de incredulidad en el rostro de Sofía. Era como si todo el ambiente hubiera sido preparado para esa humillación, un escenario perfecto para la mentira. El intento de diálogo posterior fue en vano. Sofía cerró la puerta de su habitación y no volvió a salir en toda la noche. Elena, en cambio, permaneció en la sala, mirando fijamente la copa de vino que no había probado. Sentía que si bebía un sorbo, el sabor sería amargo, contaminado por la traición. Ricardo pasó junto a ella y, en voz baja, dejó escapar un comentario venenoso. «Te dije que no fueras a arruinar la boda». Esa frase la atravesó con tanta fuerza que tuvo que apretar los puños para no derrumbarse. El dolor de esa escena la acompañó hasta la madrugada. Caminaba descalza por el pasillo de la casa, tratando de calmarse, pero cada rincón le devolvía el eco de la discusión. El jardín, iluminado por las luces exteriores, le parecía un refugio lejano al que no podía acceder. Se sentía encerrada en un laberinto de mentiras del que aún no encontraba salida. Sin embargo, dentro de sí empezaba a gestarse algo nuevo, una fuerza que le pedía resistir, aunque todo pareciera en su contra. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara su estado de ánimo. En la oficina intentó distraerse con reuniones, documentos y llamadas al banco, pero las palabras de su hija seguían repitiéndose como una condena. El dolor no se borraba, al contrario, se profundizaba. En su interior sabía que esa era solo una batalla perdida, y que aún quedaba por descubrir hasta dónde estaba dispuesto Ricardo a llegar con tal de hundirla. Esa noche, frente a toda la familia reunida, Sofía anunció con voz temblorosa lo que Elena jamás pensó escuchar. «He decidido que no quiero que mi mamá esté en mi boda». El silencio fue total. Los rostros se volvieron hacia Elena como si esperaran una reacción escandalosa. Pero ella permaneció inmóvil, tragándose el dolor con un nudo en la garganta. Ricardo bajó la mirada, fingiendo sorpresa, aunque la satisfacción en su sonrisa era imposible de ocultar. «¿Y tú? ¿Crees que un hijo debe condenar a su madre por rumores y manipulaciones sin darle la oportunidad de explicar su verdad?» Elena llegó a la reunión de negocios con el gesto sereno que siempre usaba frente a sus socios, aunque por dentro seguía cargando el peso de la exclusión que su hija había pronunciado días antes. El edificio de cristal donde se encontraba la oficina desprendía un aire de poder, con pasillos pulidos y olor a perfume caro flotando en el ambiente.
Aquella mañana debía revisar contratos importantes sobre propiedades y un par de transferencias que esperaban su firma. Sin embargo, lo que parecía un día rutinario estaba a punto de convertirse en la revelación más inesperada de su vida. Su asistente la esperaba en la sala de juntas con un dossier elegante, encuadernado en cuero, como acostumbraba preparar la documentación más confidencial. «Aquí tiene todo lo del salón, señora Elena», dijo con formalidad. Ella abrió el sobre y se encontró con facturas, cartas de reserva y comprobantes bancarios que llevaban su firma como propietaria. El corazón le dio un vuelco. Había olvidado que, años atrás, por una estrategia financiera, había adquirido aquel salón de lujo bajo una sociedad discreta. Nadie en su familia lo sabía. Ni siquiera Ricardo sospechaba que ella era la verdadera dueña del lugar donde la boda estaba programada. Elena recorrió las páginas con dedos temblorosos, mientras su mente ataba cabos. Allí estaba todo: el contrato de arrendamiento, la confirmación de la agencia de viajes y las transferencias realizadas desde una cuenta empresarial a su nombre. No era solo un salón cualquiera, era el espacio más exclusivo de la ciudad, con techos altos, ventanales que daban al jardín iluminado y una decoración que respiraba lujo en cada rincón. La ironía la golpeó con fuerza. La estaban excluyendo de una boda que se celebraría bajo un techo que en realidad le pertenecía. Por un momento se quedó inmóvil, con la mirada fija en el papel que confirmaba la reserva. Recordó las palabras de Ricardo, repitiendo una y otra vez que todo estaba bajo control. Ahora entendía lo que realmente quería decir. Él estaba seguro de que ella no descubriría la verdad. Pero lo había subestimado, olvidando que Elena no era solo una esposa ignorada, sino una mujer acostumbrada a revisar cuentas, detectar errores en balances y descubrir movimientos escondidos. Su experiencia en finanzas se convertía ahora en su mejor aliada. El salón en cuestión era famoso por su elegancia. Lámparas de cristal que colgaban como cascadas brillantes, pisos de mármol pulido y salones privados donde la élite de la ciudad celebraba sus momentos más importantes. Elena había invertido en ese lugar por visión de negocio, pero jamás pensó que un día sería escenario de la mayor traición de su vida. Esa paradoja le arrancó una sonrisa amarga. La vida le había tendido un arma sin que ella lo supiera, y ahora debía decidir cómo usarla. Elena cerró el dossier y apoyó las manos sobre la mesa, respirando hondo. En ese instante se sintió diferente. Ya no era la mujer suplicante que rogaba por ser escuchada en su propia casa, ahora era la dueña silenciosa de un espacio clave. Su dignidad, que días antes parecía desmoronarse, comenzaba a reconstruirse con una fuerza inesperada. Sabía que Ricardo jugaba con ventaja en la relación con Sofía, pero en este terreno, en el del poder real y tangible, ella tenía todas las cartas. La asistente notó la intensidad de su mirada y preguntó con cautela si todo estaba en orden. Elena respondió con voz firme: «Sí, está perfecto. Solo necesito que prepares una copia de todo». No explicó nada más, pero en su interior ya se estaba gestando un plan. Guardó el dossier en su bolso de cuero y salió del edificio con pasos seguros. La ciudad bullía con su tráfico habitual, pero para ella todo parecía en silencio. Cada claxon, cada murmullo, se perdía frente al eco de la verdad recién descubierta. De camino a casa, observó su reflejo en la ventana del coche. Allí estaba la mujer que todos creían débil, pero que acababa de recuperar un poder oculto. Sus joyas brillaban bajo la luz tenue, pero lo que realmente iluminaba su rostro era una chispa nueva en los ojos. Recordó el dolor de escuchar a Sofía negarle su presencia a la boda, y pensó que ahora el destino le daba la oportunidad de demostrar quién era en realidad. No necesitaba discutir ni gritar. La verdad se revelaría sola cuando llegara el momento adecuado. Al entrar a la casa, Ricardo la recibió con la misma expresión de superioridad de siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con falsa cordialidad, mientras acomodaba la corbata frente al espejo del comedor. Elena lo miró fijamente, midiendo cada palabra que no diría todavía. «Productivo, muy productivo», contestó, y siguió caminando sin detenerse. Por primera vez, sintió que tenía el control en una conversación con él, aunque Ricardo ni siquiera sospechara que su mundo comenzaba a tambalearse. Elena pasó esa noche en vela, sentada en el sillón del salón de la casa, con los documentos sobre sus piernas. Podía oír el tic-tac del reloj marcando cada segundo, recordándole que el tiempo se agotaba. No era solo una cuestión de orgullo, se trataba de recuperar su lugar en la vida de su hija, de desenmascarar al hombre que había destrozado su reputación y de demostrar que el amor de madre no se negocia ni se reemplaza. En la penumbra de la madrugada, Elena cerró el dossier con un gesto decidido. Había tomado una resolución firme. No permitiría que la humillaran en el día más importante de Sofía. Y lo haría desde el silencio, sin anunciar nada,
esperando el instante en que cada mentira cayera por su propio peso. Con ese pensamiento grabado en su mente, se levantó, apagó las luces y subió a su habitación. Era la primera vez en semanas que dormía con una sensación de fuerza en el corazón. Elena comprendió que no podía precipitarse. La verdad estaba en sus manos, pero usarla en el momento equivocado sería como desperdiciar un as bajo la manga. Decidió observar, callar y reunir pruebas que dejaran sin espacio la duda. Durante años había aprendido que la paciencia era una forma de poder. En las juntas de negocios, en las negociaciones bancarias, en las decisiones sobre propiedades, siempre ganaba quien sabía esperar. Esta vez no sería diferente. Ricardo podía creer que la había vencido, pero no imaginaba que ella ya había encendido un fuego invisible que tarde o temprano lo consumiría. Guardó en una carpeta cada documento que confirmaba la traición: correos impresos, extractos de cuentas, comprobantes de reservaciones. Revisaba cada línea con ojos fríos, como cuando analizaba balances en la empresa. Cada transferencia sospechosa quedaba señalada, cada gasto injustificado era una prueba más. Sentía que con cada hoja acumulaba no solo papeles, sino también la fuerza para resistir. Y aunque las lágrimas a veces le empañaban la vista, nunca detuvo su tarea. Sabía que el silencio sería su mejor estrategia hasta el día en que todo explotara. Mientras tanto, Sofía seguía sin contestar sus llamadas. Los mensajes que Elena enviaba quedaban en visto o recibían respuestas cortas, secas, como si la joven ya no tuviera nada que decirle. Era un dolor punzante, un rechazo que no se aliviaba con palabras. Elena se quedaba mirando la pantalla del teléfono durante minutos, esperando un cambio de tono que nunca llegaba. Esa frialdad de su hija la hacía más vulnerable que cualquier mentira de Ricardo. Porque el amor de madre no sabe defenderse con lógica, se desarma frente al silencio de los hijos. Ricardo, en cambio, parecía más confiado que nunca. Se paseaba por la casa con el aire satisfecho de un hombre que cree tener todo bajo control. Reía en voz alta mientras hablaba por teléfono. Hacía comentarios sobre viajes y reservaciones como si fueran temas menores. Elena lo observaba desde la distancia, midiendo cada gesto, cada palabra. No necesitaba enfrentarlo todavía. Sabía que mientras él se confiaba, ella ganaba terreno. El orgullo de Ricardo era su punto débil, y Elena estaba dispuesta a esperar a que cayera por sí mismo. Las noches se convirtieron en su mejor refugio. Cuando la casa quedaba en silencio, Elena se encerraba en su despacho y encendía la lámpara de escritorio. Allí revisaba una y otra vez los archivos, guardaba copias digitales y escribía notas a mano en una libreta de cuero. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza se conectaba con otra. A veces el cansancio la vencía y cerraba los ojos unos minutos, pero enseguida despertaba con la certeza de que no podía detenerse. El dolor que llevaba dentro se transformaba poco a poco en una fuerza nueva. En una de esas noches de desvelo, encontró un correo que le heló la sangre. Era una confirmación de asistencia para la boda enviada desde la cuenta de Ricardo. El mensaje decía con naturalidad: confirmo mi presencia con acompañante especial. Elena leyó esas palabras varias veces, como si necesitara convencerse de que no había imaginado nada. No solo la estaba excluyendo, planeaba presentarse públicamente con Verónica, usando la boda de Sofía como escenario para legitimar su traición. Ese hallazgo la dejó sin aire, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Se levantó de la silla y caminó hasta el espejo grande que decoraba su oficina. Se miró fijamente, tratando de reconocer en su reflejo la mujer que todos creían derrotada. Allí estaba, con el rostro cansado pero con los ojos encendidos de dignidad. Comprendió que no podía permitirse caer. La humillación era demasiado grande, sí, pero también lo era la oportunidad de demostrar que el respeto no se negocia. Ese momento frente al espejo se convirtió en un juramento silencioso: no se rendiría. Al día siguiente, Ricardo apareció en la cocina con una sonrisa que a Elena le resultó insoportable. «Elena, ¿quieres que reserve en ese restaurante elegante que tanto te gusta?», preguntó con tono amable, como si nada ocurriera. Ella lo miró de frente y respondió con calma: «No, gracias, prefiero cenar aquí». Fue la primera vez en mucho tiempo que no siguió el juego de las apariencias. Ricardo frunció el ceño, molesto por la indiferencia. Ese pequeño gesto era suficiente para que él notara que algo había cambiado, aunque no supiera todavía qué. Los días pasaban y Elena se mantenía en silencio, pero por dentro planeaba cada movimiento. Sabía que no bastaba con mostrar la verdad. Debía hacerlo en el instante exacto para que nadie pudiera dudar de ella. Pensaba en Sofía constantemente, en cómo abrirle los ojos sin causarle un dolor mayor.
La amaba demasiado para exponerla de golpe, pero también sabía que dejar que las mentiras crecieran sería aún más cruel. Ese dilema la desgarraba en cada amanecer. Para distraerse, buscaba refugio en pequeños rituales. Encendía velas aromáticas en su habitación, ordenaba el jardín con sus propias manos, reorganizaba los muebles como si al moverlos pudiera también mover el destino. Cada detalle de la casa elegante era un recordatorio de que había construido un hogar con esfuerzo, y no estaba dispuesta a dejar que la mentira lo destruyera. Aunque los lujos ya no le ofrecían consuelo, eran testigos silenciosos de su determinación. Y así, en medio de su dolor, Elena seguía acumulando pruebas. Cada documento, cada recibo, cada correo era guardado con cuidado en un sobre que empezaba a pesar tanto como sus propias emociones. No hablaba con nadie de lo que estaba haciendo, ni siquiera con sus amigas más cercanas. Había elegido la soledad como escudo, sabiendo que la paciencia era la única arma que podía salvarla. Su plan se mantenía en silencio, pero el día de la boda, todo saldría a la luz con una fuerza imposible de detener. Elena pasaba las mañanas con el rostro sereno y la voz firme, pero por dentro luchaba contra una tormenta que no le daba tregua. Había momentos en que quería irrumpir en la sala, mostrar los documentos y gritarle a Ricardo que su mentira había llegado al límite. Sin embargo, el amor por su hija le imponía un freno. Sabía que una confrontación precipitada solo causaría más daño a Sofía, y lo último que deseaba era ver su boda convertida en un campo de batalla. Esa contradicción la desgastaba día tras día, haciéndola caminar sobre una cuerda floja. En el fondo, el dilema era insoportable: exponer de inmediato la verdad y arriesgarse a que Sofía la malinterpretara, o esperar hasta el momento en que la mentira cayera por su propio peso. Elena sentía la rabia hervir dentro de ella cada vez que miraba a Ricardo tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, paseando por la casa como si nada pudiera alcanzarlo. Y al mismo tiempo, se obligaba a respirar hondo y recordar que la dignidad no se mide por el volumen de los gritos, sino por la capacidad de resistir en silencio hasta el instante justo. Sus amigas notaron que algo no estaba bien. En el spa de lujo al que solían ir cada viernes, la escuchaban hablar poco, perdida en pensamientos que nunca compartía del todo. Una de ellas, con tono preocupado, le dijo: «Elena, no puedes dejar que él te destruya. Si tienes pruebas, muéstralas ya». Ella respondió con una sonrisa forzada, acariciando el borde de la taza de té: «No es tan sencillo, no quiero arruinarle a Sofía su gran día». Esa respuesta resumía el laberinto en el que estaba atrapada, entre el deber de madre y el derecho de mujer traicionada. Por las noches, el silencio de la casa se volvía insoportable. Se sentaba frente a la ventana de la sala, mirando las luces lejanas de la ciudad, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir sin explotar. Había una rabia que quemaba en su interior, pero también una dignidad que la mantenía erguida. Esa dualidad la desgastaba, la hacía llorar en silencio para luego secarse las lágrimas y continuar como si nada. El contraste entre la mujer firme y la madre herida era tan grande que a veces sentía que vivía dos vidas paralelas. Ricardo, por su parte, parecía disfrutar del tormento silencioso de Elena. Cada comentario suyo era una provocación disfrazada de cortesía. «Elena, ¿ya pensaste qué vestido usarás para, bueno, lo que sea que decidas hacer ese día?», dijo una tarde, con una sonrisa torcida. Ella lo miró con frialdad, conteniendo el impulso de arrojarle los documentos en la cara. Optó por guardar silencio, y ese silencio, lejos de ser derrota, era su manera de conservar el control. Sabía que cada palabra que callaba era una semilla de poder para el futuro. Elena comprendió que necesitaba organizar su estrategia como si se tratara de una gran negociación. Preparó un sobre con las pruebas más contundentes: copias de correos, recibos de hotel boutique, cargos de la cuenta conjunta y la confirmación de Ricardo con su acompañante. Lo escondió en un cajón secreto de su oficina, asegurándose de que nadie lo encontrara. Ese sobre era su arma, su salvavidas y su escudo. Lo miraba cada mañana antes de salir, recordándose a sí misma que el momento de usarlo aún no había llegado. El amor por Sofía era la razón principal por la que se contenía. La imaginaba probándose el vestido, sonriendo frente al espejo, nerviosa por los detalles de la boda. Y no quería arrebatarle esa ilusión con un escándalo anticipado. Pero al mismo tiempo, le dolía pensar que su hija estaba viviendo engañada, creyendo que su madre la había abandonado. Esa herida la desvelaba cada noche, más profunda que cualquier traición conyugal. Porque la rabia hacia Ricardo podía transformarse en fuerza, pero el rechazo de Sofía era un golpe que dejaba huellas invisibles. Había días en que pensaban enfrentarlo todo de una vez. Se imaginaba entrando a la sala familiar,
lanzando las pruebas sobre la mesa y diciendo: «Aquí está la verdad. Miren lo que ha hecho». Pero enseguida recordaba la mirada confundida de Sofía y se detenía. Sabía que si lo hacía antes de tiempo, Ricardo encontraría la forma de manipular la situación y volverla en su contra. No podía precipitarse. Tenía que ser calculadora, como cuando en los negocios se espera al socio perfecto para cerrar la operación. Elena se refugiaba en detalles sencillos para no perder la cordura. Organizaba flores frescas en el comedor, limpiaba con cuidado el jardín y cambiaba la decoración de las habitaciones como si al mover los muebles pudiera también mover el rumbo de su vida. Era una manera de darle orden a un mundo que se estaba desmoronando. Entre esos pequeños actos encontraba la fuerza para sostenerse, porque aunque el corazón ardía de rabia, también se mantenía erguida por el orgullo de no dejarse vencer. Una tarde, mientras revisaba otra vez los documentos, sintió que la decisión ya estaba tomada. No adelantaría nada. Guardaría silencio hasta el día de la boda, hasta que todos estuvieran reunidos, hasta que las mentiras no tuvieran escapatoria. Era un riesgo, sí, pero también la única forma de recuperar el respeto perdido y limpiar su nombre frente a su hija. Ese pensamiento le dio una calma extraña, como si de pronto pudiera dormir tranquila después de semanas de insomnio. Y así, entre lágrimas contenidas y silencios calculados, Elena comprendió que su fuerza estaba precisamente en resistir, que su dignidad no dependía de un grito ni de una confrontación inmediata, sino de esperar con paciencia hasta ver cómo el enemigo caía por su propia soberbia. La rabia estaba ahí, quemándole por dentro, pero junto a ella brillaba la certeza de que, al final, la verdad no se negocia ni se esconde. Elena despertó temprano aquel día, con la sensación de que el aire era más pesado de lo habitual. Desde su ventana observaba cómo el cielo clareaba lentamente, pero en su pecho la oscuridad seguía intacta. Sabía que en pocas horas el salón estaría lleno de arreglos, flores costosas y decoraciones que ella misma había financiado sin que nadie lo supiera. La ironía la hacía sonreír con amargura. La habían excluido de la boda, y sin embargo, todo se celebraría bajo un techo que le pertenecía en silencio. Ese pensamiento era la cuerda que sostenía su dignidad frente al dolor. Ricardo, por su parte, se paseaba por la casa como un general victorioso antes de la batalla. Se probaba la corbata frente al espejo, revisaba mensajes en el celular y respondía llamadas con frases llenas de falsa seguridad. «Todo listo, mañana será un día inolvidable», repetía a quien quisiera escucharlo. Elena lo observaba con atención, midiendo cada gesto. El hombre estaba convencido de que su plan no tenía grietas, que Sofía se presentaría radiante y que Verónica entraría al salón como su acompañante triunfal. Lo que ignoraba era que Elena había decidido callar hasta el último segundo. El salón de lujo se vestía de fiesta con una rapidez sorprendente. Camiones descargaban flores blancas, lámparas de cristal eran pulidas, y los pasillos se llenaban del murmullo de decoradores y técnicos. Desde un rincón discreto, Elena observaba cada detalle. Nadie sospechaba que aquella mujer elegante con un bolso de cuero en la mano era la verdadera dueña del lugar. La decoración la impresionaba, pero también le producía un nudo en la garganta. Todo ese esplendor estaba construido sobre una mentira. Sofía, ajena a las tensiones ocultas, se encontraba probándose el vestido en una suite reservada. Su reflejo en el espejo mostraba una mezcla de ilusión y tristeza. Las amigas la rodeaban con risas y halagos, pero su mirada seguía apagada. No sabía por qué sentía que algo le faltaba, aunque en el fondo era la ausencia de su madre lo que la desgarraba. Elena lo intuía, aunque no podía acercarse. Desde la distancia deseaba poder decirle que estaba ahí, que nunca la había abandonado. Pero ese momento aún no había llegado. Ricardo aprovechaba cada visita al salón para mostrar su papel de padre perfecto. Saludaba a los organizadores con cortesía, daba órdenes con voz firme y sonreía a los familiares que lo felicitaban por salir adelante pese a la ausencia de su esposa. Esa frase se repetía como un eco en los pasillos, y Elena la escuchaba con rabia contenida. Era la narrativa que él había construido. Ella como la madre fría, él como el héroe que sostenía la boda. Cada palabra reforzaba el engaño que pesaba sobre sus hombros. Mientras tanto, Verónica llegaba con aire triunfal. Llevaba puesto un vestido de diseñador en un tono rojo intenso, como si quisiera asegurarse de que ninguna mirada se desviara de ella. Se acercó a Ricardo y, con una sonrisa cargada de seguridad, susurró: «Mañana será nuestro día». Él asintió, acariciando su mano con descaro. Elena, desde la distancia, vio aquella escena y sintió como la rabia le quemaba la piel. Sin embargo, se obligó a respirar hondo y recordar que el verdadero momento de hablar aún no había llegado.
Esa tarde, la familia empezó a llegar desde distintas ciudades. Los primos de Sofía, los tíos, incluso abuelos que apenas viajaban, todos aparecían emocionados. En cada saludo se repetía la misma pregunta disfrazada de comentario. Qué lástima que Elena no quiso estar presente. Ella escuchaba desde las sombras, mordiendo los labios para no gritar. Era como vivir su propio funeral en vida, donde todos daban por hecha su ausencia sin saber la verdad. Y en ese dolor también encontraba la fuerza para resistir. En su casa, el ambiente no era distinto. Ricardo entraba y salía con llamadas urgentes, mientras Sofía permanecía callada en su habitación. Elena recorrió los pasillos en silencio, deteniéndose frente a la puerta de su hija. Quiso tocar, entrar, abrazarla, pero contuvo el impulso. Sabía que una conversación a destiempo podía destruirlo todo. La dignidad le exigía esperar, aunque el corazón se desgarrara en cada segundo de distancia. Esa noche se encerró en su recámara, encendió una vela aromática y juró que al día siguiente todo saldría a la luz. El sobre con las pruebas descansaba sobre su tocador, como un guardián silencioso. Elena lo abrió por última vez, revisando que todo estuviera en orden. Correos impresos, recibos de hoteles, cargos de la cuenta conjunta y la confirmación del acompañante especial. Guardó el sobre en su bolso de cuero, asegurándose de que estuviera listo para el momento decisivo. Acarició el bolso como si fuera un arma poderosa, un recordatorio de que no estaba derrotada. Era el símbolo de la batalla silenciosa que libraba con dignidad. Las horas pasaron lentas, cargadas de tensión. Elena apenas probó bocado en la cena, mientras Ricardo reía con exageración en la mesa, como si celebrara de antemano su victoria. Sofía se excusó temprano y subió a su habitación, dejando a su madre con una sensación de vacío insoportable. Elena subió después, se recostó en la cama y cerró los ojos, pero el sueño nunca llegó. Su mente repetía una y otra vez la imagen de Ricardo entrando al salón con Verónica, y eso la llenaba de una rabia que solo podía transformarse en fuerza. En la penumbra de esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Elena comprendió que al día siguiente no solo asistiría a la boda de su hija, sino también a su propia redención. El dolor, la rabia y el orgullo se mezclaban en un mismo fuego que la mantenía despierta. Y mientras acariciaba el sobre guardado en su bolso, susurró en voz baja: «Mañana nadie podrá callar mi verdad». ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Ser traicionada por un esposo o ser incomprendida por un hijo? El amanecer llegó con un aire extraño, como si el mundo contuviera la respiración antes de un momento decisivo. Desde temprano, el salón de lujo brillaba como un palacio moderno. Alfombras impecables, flores blancas en cada mesa, candelabros de cristal que reflejaban la luz dorada del sol. Los invitados empezaban a llegar con trajes elegantes y vestidos de diseñador, comentando entre murmullos lo impecable de la organización. Nadie imaginaba que la verdadera dueña del lugar aún estaba en silencio, preparando la entrada que cambiaría la historia de todos. Ricardo llegó primero, con paso firme y sonrisa calculada. Saludaba a cada invitado como si fuera un héroe familiar, cargando con el supuesto sacrificio de seguir adelante sin su esposa. Se detenía a conversar, agradecía las muestras de apoyo y dejaba entrever frases que reforzaban la idea de que Elena había elegido su vida profesional por encima de la boda de Sofía. Esa representación lo hacía sentirse poderoso, como un actor seguro de su papel principal. Lo que ignoraba era que el escenario que pisaba estaba construido sobre la mentira que pronto lo hundiría. Sofía apareció minutos después, radiante en su vestido blanco, aunque en sus ojos había una sombra imposible de ocultar. Caminaba rodeada de sus amigas y familiares, intentando sonreír para las fotos, pero en su interior pesaba la ausencia de su madre. Cada abrazo de felicitación la llenaba de emoción, pero también de un vacío que no lograba explicar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que faltaba alguien. Esa carencia flotaba en el aire como un fantasma silencioso que ni la música podía disipar. Mientras tanto, Verónica hizo su entrada triunfal. Vestida con un traje ajustado de un rojo intenso y joyas que brillaban bajo las luces, caminó con la seguridad de quien cree haber conquistado lo imposible. A su lado, Ricardo la trataba con delicadeza, como si quisiera exhibirla ante todos. Algunos invitados se miraron entre sí con sorpresa, otros con desaprobación, pero ninguno se atrevió a decir nada. La narrativa ya estaba instalada. Elena había renunciado a estar allí, y Ricardo, valiente, había seguido adelante. Elena observaba todo desde la entrada lateral del salón, envuelta en un silencio que la protegía. Su bolso de cuero descansaba en su brazo, pesado no por su material, sino por el sobre que guardaba en su interior.
El murmullo de los invitados llegaba hasta sus oídos como un coro lejano, mezclado con la música suave de la orquesta. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, recordando a Sofía de niña, con su vestido de flores corriendo por el jardín. Esa imagen le dio fuerzas para dar el primer paso hacia el lugar que le habían prohibido. En el interior, la ceremonia avanzaba con normalidad. Los invitados brindaban con copas de vino caro, comentaban sobre la decoración, y los fotógrafos capturaban cada gesto. Sofía, aunque sonriente, buscaba con la mirada un rostro que no aparecía. Ricardo, mientras tanto, posaba satisfecho, convencido de que había ganado. Verónica, a su lado, jugaba con sus joyas, como si el brillo en sus manos confirmara su nueva posición. Todo parecía perfecto, pero el destino estaba a punto de interrumpir la obra cuidadosamente planeada. El murmullo cambió de tono cuando alguien se percató de una presencia inesperada en la puerta principal. Los rostros comenzaron a girarse, las conversaciones se detuvieron, y un silencio pesado invadió el salón. Las miradas se centraron en una figura que avanzaba con paso firme. Elena, vestida con un traje sobrio pero elegante, caminando erguida como si la humillación de las últimas semanas se hubiera transformado en una corona invisible. Cada movimiento suyo era un golpe contra la mentira instalada en aquel lugar. Sofía fue la primera en reaccionar. Su rostro se iluminó con sorpresa, mezclada con confusión y rabia contenida. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo, como si no supiera si correr a abrazarla o reclamarle por su ausencia. Ricardo, en cambio, palideció al instante. La copa que sostenía en la mano tembló hasta derramar unas gotas de vino sobre la alfombra. Verónica intentó mantener la compostura, pero el brillo de seguridad en sus ojos se apagó de golpe. La tensión en el aire se volvió insoportable. Elena avanzó entre los invitados, que se abrían a su paso como si fueran parte de una coreografía involuntaria. Algunos la miraban con admiración, otros con desconcierto, pero nadie pudo evitar el impacto de su presencia. Cada paso resonaba en el salón como un eco de dignidad. Ricardo intentó sonreír, fingiendo sorpresa, pero la rigidez en su gesto lo delataba. Sofía, con el corazón en la garganta, solo pudo susurrar: «Mamá», dejando la palabra suspendida en el aire como un puente roto que pedía ser reparado. La música se detuvo sin que nadie lo ordenara. El silencio era total, interrumpido solo por el leve murmullo de vestidos rozando el suelo y copas chocando entre sí. Elena se detuvo frente a su hija, y en sus ojos se reflejaban semanas de dolor y resistencia. No dijo nada todavía, sabía que la fuerza de su presencia era suficiente para desarmar a todos. Sofía temblaba, Ricardo no encontraba palabras, y Verónica apretaba su bolso como si buscara esconderse. El momento había llegado. El ambiente, cargado de perfumes caros, luces brillantes y decoraciones de lujo, se transformó de repente en un escenario de revelaciones. Elena sostuvo la mirada de Sofía, y en ese instante la joven entendió que la historia que le habían contado no estaba completa. El corazón de la madre latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que ya no había marcha atrás. La víspera había terminado, era el día de la verdad. Elena avanzó entre los invitados con un aplomo que contrastaba con la sorpresa general. Nadie se atrevía a detenerla. Los murmullos eran apenas un murmullo apagado que crecía a medida que se acercaba al centro del salón. Ricardo intentaba recomponerse, ajustando la corbata con manos temblorosas, pero su palidez lo delataba. Verónica evitaba las miradas, fingiendo revisar su bolso, mientras Sofía no podía apartar los ojos de su madre. Era como si todo el lujo y la elegancia del lugar se hubieran convertido en un telón de fondo irrelevante frente a la tensión que llenaba cada rincón. Los invitados intercambiaban miradas de desconcierto. Algunos murmuraban con admiración: «Qué dignidad la de Elena, llegar así después de todo». Otros, en cambio, cuchicheaban con desaprobación, convencidos aún de que había rechazado estar en la boda. Ese choque de opiniones llenaba el ambiente de un aire denso, difícil de respirar. Elena lo percibía, pero no se dejaba intimidar. Su rostro, firme y sereno, transmitía una fuerza que nadie esperaba ver en ella después de tantas semanas de rumores y silencios. Sofía dio un paso al frente, con la voz quebrada. «Mamá, ¿cómo te atreves a venir después de decir que no querías estar aquí?» El silencio se hizo más pesado, como si todos contuvieran el aliento para escuchar la respuesta. Elena clavó los ojos en su hija, y por un instante la ternura amenazó con romperle la voz. Sin embargo, se mantuvo en pie, sin responder todavía. Sabía que no podía precipitarse, necesitaba que cada palabra pesara como una sentencia. Ricardo aprovechó el vacío y exclamó con falsa indignación:
Esto es una vergüenza. Elena, no era necesario interrumpir la felicidad de Sofía. Elena lo miró fijamente, sin pronunciar palabra. En ese cruce de miradas había más que un enfrentamiento matrimonial. Era la lucha de la verdad contra la mentira. Los presentes lo percibieron, y la tensión subió aún más. La orquesta, sin saber qué hacer, guardó silencio, dejando que el eco de las voces llenara el espacio. El sonido de los cubiertos al caer de una mesa cercana rompió la quietud como un trueno inesperado. Todos los ojos estaban ahora sobre la mujer que había decidido no callar más. Con paso firme, Elena abrió su bolso de cuero y sacó un sobre grueso. Los invitados se inclinaron hacia adelante, intentando ver qué contenía. Ricardo dio un paso en su dirección, extendiendo la mano con nerviosismo. «No hagas esto, Elena, no aquí», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que algunos lo escucharan. Ella lo ignoró y sostuvo el sobre frente a todos. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. El murmullo creció. La expectativa se volvió insoportable. Nadie se movía, como si el salón entero esperara la explosión. Sofía retrocedió un poco, confundida. Sus ojos iban del sobre al rostro de su madre, buscando una explicación que no llegaba. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. Elena respiró hondo, preparándose para romper el muro de mentiras. A su alrededor, los invitados se miraban entre sí, algunos con ansiedad, otros con curiosidad, como si estuvieran presenciando el capítulo decisivo de una historia que no les pertenecía pero de la que no podían apartar la vista. Ricardo intentaba recuperar el control. «Elena está alterada, no sabe lo que hace», decía, buscando complicidad en las miradas ajenas. Pero nadie respondió. El silencio del público era la prueba de que la credibilidad de su discurso se desmoronaba. Verónica, sentada a un costado, apretaba las manos sobre las rodillas, con los labios tensos. La seguridad que había mostrado al entrar al salón se desvanecía con rapidez. Era evidente que intuía lo que estaba a punto de ocurrir. Elena, con un movimiento lento y calculado, abrió el sobre. El crujido del papel resonó en el aire, amplificado por el silencio sepulcral que lo rodeaba. Sacó los primeros documentos y los sostuvo en alto. Eran hojas impresas con mensajes, correos y comprobantes que comenzaban a revelar una verdad incómoda. Algunos invitados se inclinaban hacia adelante, intentando leer desde lejos, otros susurraban incrédulos. Ricardo dio otro paso hacia ella, pero su hija se interpuso sin darse cuenta, deteniéndolo con un gesto involuntario. El ambiente era tan tenso que incluso el perfume floral de las decoraciones parecía haberse evaporado. Nadie tocaba su copa, nadie probaba bocado, toda la atención estaba centrada en Elena. Era un momento suspendido en el tiempo, donde la elegancia del salón y el lujo de la decoración habían quedado opacados por la fuerza de una sola mujer. Sofía, temblando, murmuró: «No entiendo nada, mamá, dime qué está pasando». Elena la miró con ternura, como quien se prepara para sanar con dolor una herida profunda. La orquesta había dejado los instrumentos a un lado. Los camareros se detenían en las esquinas con bandejas en el aire, y hasta los más pequeños guardaban silencio. Todo estaba congelado, como si el mundo entero girara alrededor de ese sobre abierto. Ricardo tragó saliva, su voz sonó hueca. «No tienes pruebas, Elena, no puedes destruir este momento». Pero la convicción en sus palabras había desaparecido. Por primera vez, su seguridad comenzaba a tambalear. Elena guardó un instante de silencio, mirando uno a uno a los presentes. Luego bajó la vista hacia Sofía y dijo con voz serena pero firme: «La verdad no destruye, hija, la mentira sí». Y al pronunciar esas palabras, supo que ya no había vuelta atrás. El salón entero contuvo el aliento, preparándose para lo que vendría después. El sobreabierto en manos de Elena parecía un arma cargada de certezas. Con calma, empezó a sacar los documentos, extendiéndolos frente a la mirada incrédula de los invitados. En las primeras hojas se leían correos electrónicos impresos, con el nombre de Ricardo en la cabecera y frases que lo delataban, confirmaciones de citas, mensajes íntimos, planes organizados en secreto. El murmullo creció como una ola que recorría todo el salón. La elegancia del lugar, con sus lámparas de cristal y sus manteles de seda, quedó eclipsada por la tensión que se respiraba. Ricardo intentó arrebatarle los papeles, pero Elena se apartó con un movimiento firme. «No me toques», dijo en voz baja, cargada de una autoridad que nadie esperaba. Sofía, paralizada, miraba a su madre con el rostro empapado de lágrimas. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa, sin apartar los ojos de las pruebas.
Elena la miró con ternura, pero también con la fuerza de quien sabe que llegó el momento de desarmar la mentira más cruel de su vida. Estos correos muestran que nunca se trató de mí rechazando tu boda, Sofía, comenzó a explicar Elena con serenidad. Fue tu padre quien decidió engañarnos a todas. Aquí está escrito cómo movió las fechas, cómo mintió sobre la ciudad del evento, cómo reservó un hotel boutique para él y otra persona. Los invitados contuvieron la respiración. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros negaban con la cabeza, incapaces de creer lo que escuchaban. La mentira comenzaba a desmoronarse frente a todos. Ricardo, desesperado, levantó la voz. Son falsificaciones. Elena inventa todo esto para arruinar el día de nuestra hija. Su grito resonó en el salón, pero lejos de convencer, acentuó la sospecha en su contra. Verónica, sentada en la mesa principal, bajó la mirada y se removió incómoda en su silla. Era evidente que reconocía parte de esos mensajes, escritos con su propio nombre abreviado. Los ojos de los invitados se volcaron hacia ella, y su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Elena no se detuvo. Sacó una nueva hoja, esta vez un recibo de un hotel de lujo. Lo levantó con firmeza, y la claridad del papel en sus manos fue como una sentencia. Aquí están las reservaciones, a nombre de Ricardo y Verónica, declaró. Un murmullo más fuerte recorrió el salón, acompañado de gestos de indignación y miradas acusadoras. Sofía llevó las manos a la boca, como si quisiera detener un grito que no alcanzaba a salir. Su mundo se derrumbaba en segundos. El silencio de Verónica se volvió insoportable. Intentó justificarse, pero las palabras murieron en su garganta. Ricardo, viendo que todo se le escapaba, intentó acercarse a Sofía. Hija, no escuches, tu madre está manipulando. Pero la joven se apartó de inmediato, con lágrimas cayendo por su rostro. Papá, no, dijo apenas en un susurro. Ese no sonó como un golpe seco, definitivo. El hombre retrocedió, con el rostro desencajado, mientras el salón lo miraba con desprecio. Elena respiró hondo y dio un paso más. Y para que no quede duda, quiero que todos sepan que este salón donde estamos celebrando es mío. Cada lámpara, cada mesa, cada rincón fue adquirido por mí hace años. Él lo sabía y nunca dijo nada porque confiaba en que yo no me enteraría. La revelación fue como un trueno. Los invitados se miraron atónitos. Algunos aplaudieron en silencio, otros asintieron con respeto. La dignidad de Elena brillaba más que los candelabros suspendidos sobre sus cabezas. Sofía se llevó las manos al rostro, llorando sin consuelo. Elena se acercó y la abrazó suavemente, susurrándole al oído. Nunca te abandoné, hija. Todo lo que escuchaste fue una mentira. Sofía se aferró a su madre como cuando era niña, buscando refugio en su calor. Ese gesto derrumbó cualquier duda que quedaba en los presentes. La historia que Ricardo había construido durante meses se rompía frente a los ojos de todos. Ricardo gritaba, pero ya nadie lo escuchaba. Su voz se ahogaba entre el murmullo de los invitados, que ahora lo miraban como a un traidor descubierto. Verónica, incapaz de sostener la presión, se levantó de la mesa y salió apresurada, cubriéndose el rostro. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo quedó grabado en la memoria de los presentes como la huida de una culpable. Ricardo quedó solo, enfrentando el juicio silencioso de su familia. Elena, de pie frente a todos, no necesitaba gritar. Su calma era la prueba más contundente de que había ganado la batalla. Los invitados la miraban con respeto renovado, reconociendo la dignidad de una mujer que había sido humillada y que ahora se erguía con la verdad en las manos. Sofía, entre sollozos, levantó la cabeza y repitió una y otra vez: «Perdóname, mamá, perdóname». Esa frase llenaba el salón con un eco de justicia y reparación. Y así, en medio del lujo del salón, entre copas intactas y miradas expectantes, Elena entendió que la verdad no necesita adornos. Había esperado el momento exacto y lo había encontrado. Su dignidad estaba intacta, su fuerza renovada y el vínculo con su hija comenzaba a reconstruirse. La mentira había perdido, y con ella, el hombre que había intentado borrar su lugar de madre. El salón quedó impregnado de un silencio incómodo, como si todos estuvieran digiriendo la magnitud de lo revelado. Ricardo, en un intento desesperado de recuperar el control, golpeó la mesa con la palma abierta. «Todo es mentira. Ella inventó cada palabra para vengarse de mí». Su voz resonó en el espacio, pero nadie le creyó. La dignidad de Elena, firme y serena, era más poderosa que sus gritos. Los invitados lo observaban con una mezcla de decepción y desprecio, como si de pronto hubieran descubierto la verdadera cara de un hombre al que habían admirado por años.
Sofía, todavía abrazada a su madre, levantó la mirada hacia su padre. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, reflejaban rabia y dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», dijo con un hilo de voz que atravesó el corazón de todos. Ricardo intentó acercarse, pero Sofía dio un paso atrás, interponiendo una distancia que jamás había existido entre ellos. Esa separación física se convirtió en un muro simbólico, una barrera imposible de cruzar. Por primera vez, él entendió que había perdido a su hija. Los familiares comenzaron a reaccionar. Una tía se levantó de su asiento y lo señaló con firmeza. «Nos hiciste creer que Elena había abandonado a Sofía, y todo era un teatro». Otros asintieron, indignados. Algunos invitados comenzaron a recoger sus cosas, como si no quisieran seguir compartiendo el mismo espacio con él. Verónica ya había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de vergüenza que acentuaba la soledad de Ricardo. Cada minuto que pasaba lo hundía más en el aislamiento. Elena permanecía de pie, con el sobre aún en la mano, observando la escena con una calma implacable. No necesitaba decir nada más. Había esperado ese momento durante semanas, y ahora solo debía dejar que la verdad hiciera su trabajo. La fuerza de su silencio era más devastadora que cualquier acusación. Ricardo lo sabía, por eso gritaba, insultaba y trataba de desviar la atención, aunque cada palabra lo hundía más frente a los ojos de todos. Sofía se acercó a su madre con decisión. «Perdóname, mamá», repitió en voz alta, esta vez para que todos la escucharan. «Perdóname por haberte creído capaz de abandonarme». Elena la abrazó con fuerza, acariciando su cabello como cuando era niña. El salón entero contuvo la respiración, presenciando un momento de reconciliación que parecía imposible minutos atrás. Ese abrazo no era solo entre madre e hija, era un acto de justicia que desarmaba por completo al hombre que intentó separarlas. Ricardo, fuera de sí, dio un paso hacia adelante. «Sofía, no te dejes manipular, ella solo quiere destruirme». Pero Sofía lo interrumpió con una fuerza que sorprendió a todos. «No, papá, te destruiste tú solo. Fuiste tú quien me mintió, quien nos robó la paz. Yo nunca voy a perdonarte esto». El golpe de esas palabras lo dejó paralizado. Era la sentencia más dura, el rechazo de su propia hija, la única persona que podría haberle salvado la reputación. Los invitados empezaron a murmurar con más fuerza. Algunos lo señalaban, otros lo ignoraban como si ya no existiera. En un rincón, un primo murmuró: «Nunca pensé que fuera capaz de algo así». La humillación pública era total. Ricardo, que horas antes se paseaba orgulloso, ahora estaba reducido a un hombre derrotado, incapaz de sostener la mirada de nadie. La caída era estrepitosa, y lo más doloroso era que ocurría frente a toda su familia. Elena tomó la mano de Sofía y juntas caminaron hacia el centro del salón. Los invitados hicieron un espacio a su alrededor, rindiendo un respeto silencioso a esa unión recuperada. Ricardo intentó seguirlas, pero nadie lo dejó avanzar. Un tío lo detuvo con firmeza, empujándolo hacia atrás. «Ya hiciste suficiente daño», le dijo con un tono que no admitía discusión. Ricardo quedó atrapado en la esquina del salón, aislado y derrotado, mientras las dos mujeres que intentó separar caminaban juntas. El dolor de Sofía se mezclaba con alivio. Sabía que su madre nunca la había abandonado, que todo había sido un engaño cruel. Elena, aunque herida, se sentía más fuerte que nunca. Su dignidad brillaba con una luz que opacaba el lujo de las lámparas y el esplendor de la decoración. Había recuperado el respeto que merecía, no con gritos ni violencia, sino con la verdad. Y ese triunfo silencioso la convertía en un símbolo frente a todos los presentes. Ricardo hundió el rostro entre las manos, consciente de que había perdido todo: el respeto de su hija, la confianza de su familia y la máscara que había usado durante años. La humillación era irreparable. Algunos invitados salieron del salón con la cabeza baja, murmurando sobre lo sucedido. Otros permanecieron de pie, observando en silencio cómo se desplomaba el hombre que pretendió engañar a todos. La caída no era solo de un esposo infiel, sino de un padre que había traicionado lo más sagrado. Elena, con el corazón acelerado pero sereno, levantó la mirada hacia los invitados. «Ya no hay nada más que decir», afirmó con voz clara. Nadie la contradijo. Sofía volvió a abrazarla, y juntas permanecieron en pie mientras Ricardo era consumido por la vergüenza. El silencio del traidor contrastaba con la fuerza de la verdad. Esa noche, todos aprendieron que la mentira puede brillar por un tiempo, pero siempre termina apagándose frente a la dignidad. ¿Y tú? Una traición así merece perdón, o quien destruye a su propia familia debe ser expulsado para siempre.
El salón, que minutos antes había sido un escenario de lujo y celebración, quedó impregnado de un aire denso, como si las paredes mismas absorbieran la tensión. Los invitados se movían despacio, murmurando entre ellos, mientras Ricardo permanecía en una esquina con la mirada perdida. Elena, en cambio, seguía de pie junto a Sofía, sosteniendo su mano con una calma que contrastaba con el caos emocional alrededor. Había ganado la batalla de la verdad, pero dentro de ella aún ardía la herida de todo lo vivido. La dignidad la mantenía firme, aunque por dentro sentía el cansancio de años acumulados. Sofía no soltaba a su madre, como si temiera que al apartarse todo volviera a desmoronarse. «Mamá, no sé cómo pude creer todo eso», murmuraba entre sollozos. Elena la abrazaba con suavidad, sin reproches, acariciando su cabello como cuando era niña. No necesitaba decir «te lo advertí». Lo único que importaba era que estaban juntas otra vez. Esa reconciliación era un bálsamo, pero también un recordatorio doloroso de cuánto daño puede causar una mentira sostenida en silencio. Ricardo intentó acercarse, pero fue detenido por varias miradas severas. Nadie lo escuchaba ya, ni siquiera aquellos familiares que antes lo apoyaban. «Déjenme explicar», suplicó, pero las voces lo acallaron. «No hay nada que explicar», respondió un primo con firmeza. El peso del desprecio colectivo lo doblaba más que cualquier prueba. Era un hombre reducido a cenizas frente a quienes alguna vez lo admiraron. Y esa humillación pública era el verdadero castigo. Elena observaba la escena con una mezcla de compasión y rabia. Había amado a ese hombre durante años. Había compartido con él una casa llena de recuerdos, un jardín cuidado con esmero y noches de proyectos en común. Ahora lo veía convertido en una sombra, incapaz de sostener la mirada. No podía sentir alegría por su derrota, solo un vacío que la acompañaba. Porque la traición no solo destruye a quien la comete, también deja cicatrices en quien las sufre. Sofía, en medio de las lágrimas, buscaba respuestas. «¿Cómo pudo engañarnos así?», preguntaba una y otra vez. Elena la escuchaba en silencio, acariciando sus manos. Sabía que no existía explicación suficiente, que las razones de un traidor nunca llenan el vacío que dejan. Lo único que podía ofrecerle a su hija era la certeza de que siempre estuvo ahí, incluso cuando todos creían lo contrario. Esa certeza, poco a poco, se convertía en el nuevo pilar de su relación. Los invitados comenzaron a retirarse, algunos con vergüenza en los ojos, otros con gestos de solidaridad hacia Elena. Cada despedida era un recordatorio de que la verdad había salido a la luz, pero también de que nada volvería a ser como antes. Los comentarios quedaban flotando en el aire. «Qué valentía la de Elena. Nunca pensé que Ricardo fuera capaz de algo así». Palabras que sanaban y dolían al mismo tiempo, porque confirmaban lo que ella había sabido en silencio durante semanas. Esa noche, la casa de Elena se llenó de un silencio abrumador. Sofía se recostó en el sofá, todavía temblando por la tensión vivida. Elena preparó té y lo llevó a la sala, intentando traer algo de calma. Se sentaron juntas, envueltas en un silencio reparador. La hija apoyó la cabeza en el hombro de su madre, y por primera vez en meses, Elena sintió que la distancia se desvanecía. Era un comienzo frágil, pero suficiente para devolverle sentido a todo lo sufrido. Ricardo, en cambio, pasó la noche en un hotel cualquiera, lejos del brillo de los lugares que solía frecuentar. No quedaban restaurantes elegantes ni suites reservadas, solo la soledad de un cuarto anónimo. Miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía al hombre que había sido. El orgullo que lo sostenía había desaparecido, y lo único que quedaba era el eco de sus errores. Esa caída era más cruel porque no venía de un enemigo, sino de la verdad expuesta por la mujer que alguna vez confió en él. Elena intentaba dormir, pero el recuerdo de cada palabra, cada gesto, volvía a su mente como un torbellino. No podía borrar la imagen de Sofía llorando ni la sonrisa torcida de Ricardo antes de ser desenmascarado. Se levantó en la madrugada y caminó por el jardín, respirando el aire fresco como un bálsamo. Miró las estrellas y pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había recuperado. La soledad dolía, pero al mismo tiempo era una oportunidad de renacer. En su interior, sabía que lo peor ya había pasado, aunque quedaban cicatrices por sanar. La relación con Sofía necesitaría tiempo, paciencia y muchas conversaciones para recomponerse. Ricardo, en cambio, ya no tenía lugar en ese proceso. Era parte de un pasado que había ardido hasta convertirse en cenizas. Y aunque el fuego había destruido mucho, también había limpiado el terreno para construir de nuevo. Esa madrugada, al regresar a su habitación, Elena se miró en el espejo y reconoció una nueva versión de sí misma.
Una mujer que había atravesado la humillación más grande y aún seguía de pie. Una madre que había sido acusada injustamente y había recuperado el respeto de su hija. Una empresaria que había usado su inteligencia y paciencia como armas silenciosas. El reflejo que la observaba ya no era el de una víctima, sino el de alguien que había aprendido a levantarse entre cenizas. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto en la casa de Elena. No era el silencio pesado de la soledad, sino uno más ligero, como si un aire nuevo hubiera entrado con los primeros rayos de sol. Sofía despertó temprano, aún con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, y bajó a la cocina donde encontró a su madre preparando café. La escena parecía tan cotidiana y, sin embargo, estaba cargada de un significado renovado. Por primera vez en meses, madre e hija se miraron sin muros de por medio. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Sofía, con voz baja pero firme. Elena asintió en silencio, sirvió 2 tazas y la invitó a sentarse en la mesa del comedor. La joven jugueteaba con la cucharita, incapaz de sostenerle la mirada. «Sé que no puedo borrar lo que te dije, pero quiero que sepas que me duele haber dudado de ti». Elena la observó con ternura, sin interrumpirla. Era el momento que había esperado, escuchar de su hija un reconocimiento que sanaba más que cualquier disculpa formal. Elena tomó la mano de Sofía y la apretó suavemente. «No importa lo que pasó, lo único que quiero es que nunca vuelvas a sentir que estoy lejos de ti», respondió con una serenidad que hizo temblar a su hija. Sofía rompió en llanto, inclinándose sobre la mesa hasta apoyar la frente en las manos de su madre. Ese gesto, simple y desgarrador, fue como derribar la última muralla que las separaba. Entre lágrimas, Sofía repetía: «Te necesito, mamá, siempre te he necesitado». El abrazo que siguió fue largo, profundo, como si intentaran recuperar en minutos el tiempo perdido. Sofía se aferraba a su madre con la fuerza de quien teme perderla de nuevo, y Elena acariciaba su espalda en un movimiento constante, calmándola como cuando era una niña asustada por una pesadilla. Ese contacto era la respuesta a todo. Ninguna mentira podía romper lo que el amor había construido durante años. El calor de ese abrazo llenó la sala más que cualquier lámpara de lujo o perfume caro. Después de unos minutos, Sofía levantó la mirada. «Papá siempre decía que tú preferías tus negocios, tus cuentas en el banco, tus viajes, y yo le creí. Pero ahora sé que todo era parte de su plan». Elena suspiró, con un dolor silencioso. «Hija, el trabajo nunca me alejó de ti. Lo hice por ti, para que tuvieras lo mejor. Pero entiendo tu confusión. Lo importante es que ya lo sabes». La sinceridad de esas palabras le devolvió a Sofía la calma. Decidieron pasar el resto de la mañana juntas, hablando sin reservas. Sofía le contó detalles de cómo Ricardo la manipulaba con frases calculadas, cómo cada conversación estaba teñida de medias verdades. Elena la escuchaba sin interrumpir, dejando que soltara la carga que llevaba dentro. Cada palabra de su hija era un clavo que sellaba la tumba del engaño, pero también una semilla para reconstruir su relación. El dolor se transformaba lentamente en confianza. Más tarde, se sentaron en el jardín, rodeadas de las flores que Elena cuidaba con tanto esmero. El aire fresco y el canto de los pájaros parecían acompañar el momento de reconciliación. Sofía tomó aire y dijo: «Quiero que mañana estés conmigo en la segunda parte de la boda. No me importa lo que diga la gente, quiero que entres conmigo al salón y que todos sepan que siempre has estado a mi lado». Elena la miró con los ojos brillantes, incapaz de contener la emoción. «¿Estás segura?», preguntó, temiendo que Sofía pudiera arrepentirse. «Más segura que nunca», respondió con firmeza. Ese instante fue un renacer para ambas. Elena sintió que la dignidad que había defendido con tanto esfuerzo ahora encontraba sentido en el amor de su hija. No era solo un triunfo personal, era la recuperación del vínculo más sagrado de su vida. Sofía, por su parte, se liberaba del peso de la duda y se afirmaba en la certeza de que el amor de madre nunca había estado en juego. El resto del día transcurrió en calma, entre charlas ligeras y recuerdos compartidos. Reían por anécdotas de la infancia, lloraban al recordar momentos difíciles y se prometían no volver a permitir que nadie se interpusiera entre ellas. La casa, que días atrás había sido un lugar de tensiones y silencios fríos, se llenó de una calidez nueva. El lujo de los muebles y la decoración elegante pasaba a un segundo plano. Lo importante estaba en el corazón de ambas, latiendo al mismo compás otra vez. Por la noche, Sofía se quedó dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta. Elena la observaba desde el sillón, acariciando su cabello con ternura. El cansancio pesaba en sus hombros, pero también la satisfacción de haber recuperado lo que más le importaba.
El sobre con las pruebas descansaba todavía en su bolso, pero ahora ya no era su única arma. Tenía algo mucho más poderoso, el amor y la confianza renovada de su hija. Antes de subir a su habitación, Elena miró una vez más el rostro dormido de Sofía. Susurró en voz baja: «Nunca más dejaré que nadie se interponga entre nosotras». Ese juramento, pronunciado en la penumbra de la sala, selló el nuevo capítulo de su vida. Ahora sabía que aún quedaba una última batalla que librar, pero no estaba sola. Y con esa certeza en el corazón, subió las escaleras con pasos firmes, lista para enfrentar lo que aún quedaba por venir. El salón de lujo volvió a llenarse de invitados al día siguiente, pero esta vez el aire era distinto. Había expectativa, murmullos y miradas curiosas que se cruzaban entre sí. Nadie olvidaba la tensión de la noche anterior, y todos esperaban cómo se desarrollaría la continuación de la boda. Las lámparas de cristal brillaban con fuerza, como si quisieran iluminar cada rincón de aquella historia que aún no había terminado. El ambiente, cargado de perfumes caros y vestidos elegantes, parecía contener la respiración. Sofía apareció primero, con el mismo vestido blanco, aunque ahora su rostro mostraba serenidad. Caminaba con paso firme, ya no como la hija confundida que lloraba por rumores, sino como una mujer que había recuperado la confianza en su madre. A su lado, Elena la acompañaba con un traje elegante y sobrio, irradiando dignidad en cada movimiento. Los invitados abrieron paso al verlas juntas, sorprendidos por la fuerza de esa unión que parecía desafiar cualquier mentira. Ricardo intentó abrirse camino entre la multitud, pero fue detenido de inmediato. Dos familiares lo interceptaron con una mirada dura que no admitía discusión. «No tienes nada que hacer aquí», le dijeron. El hombre, con el rostro desencajado, comprendió que ya no tenía lugar en ese escenario. La humillación lo envolvía, y esta vez no había gritos ni excusas que pudieran salvarlo. Su caída era definitiva, y lo peor era que ocurría frente a todos los que alguna vez lo respetaron. Elena y Sofía llegaron al centro del salón tomadas de la mano. La música se detuvo un instante, como si los músicos entendieran que algo importante estaba por suceder. Elena respiró hondo, observando los rostros alrededor. Había incredulidad, admiración y hasta lágrimas en algunos ojos. Lo que proyectaban madre e hija juntas era más fuerte que cualquier discurso. Una verdad silenciosa que brillaba con la misma intensidad que los candelabros suspendidos sobre sus cabezas. Sofía tomó el micrófono con las manos temblorosas, pero su voz sonó firme. «Quiero que todos sepan que mi madre nunca me abandonó. Que todo lo que escucharon fue una mentira creada por mi padre. Y que hoy, más que nunca, estoy orgullosa de que esté a mi lado». Las palabras resonaron en el salón, arrancando aplausos y lágrimas entre los invitados. Elena, a su lado, sentía el corazón desbordarse de emoción. Era la reparación pública que tanto había esperado. Los invitados estallaron en un aplauso unánime, una ovación que llenó cada rincón. Elena bajó la mirada con humildad, pero no pudo contener la emoción. Aquella ovación no era solo para ella como mujer, sino como madre. Era el reconocimiento de su verdad, de sus sacrificios y de su amor incondicional. Sofía se giró hacia ella, la abrazó con fuerza y, frente a todos, declaró: «Mi madre es mi verdadero ejemplo de dignidad». Esa frase se grabó en la memoria de todos como una sentencia imborrable. Ricardo, desde lejos, observaba la escena con los ojos enrojecidos. Intentó acercarse una vez más, pero fue expulsado del salón sin contemplaciones. El portazo que selló su salida sonó como el final de un capítulo oscuro. Nadie lo detuvo, nadie lo defendió. Quedó solo, condenado por la verdad y rechazado por la familia que él mismo destruyó. Su figura desapareció entre murmullos de desprecio, mientras dentro del salón la vida seguía con un nuevo brillo. La ceremonia continuó, ahora con un aire renovado. Las risas regresaron, las copas se alzaron en brindis, y los invitados bailaron como si celebraran no solo una boda, sino también una victoria de la verdad sobre la mentira. Elena disfrutaba de cada instante, no por el lujo ni por las flores que adornaban las mesas, sino porque Sofía la miraba con amor y respeto. Esa mirada era el tesoro más valioso que podía recibir. En medio de la celebración, Elena se permitió cerrar los ojos unos segundos y respirar hondo. Recordó cada humillación, cada lágrima, cada noche de insomnio. Y entendió que todo ese dolor había sido el camino hacia ese momento. Estar al lado de su hija, limpia de falsas culpas y con la frente en alto. No necesitaba vengarse de Ricardo, su ruina ya estaba escrita en la indiferencia de todos. Ella, en cambio, había ganado la batalla más importante, la de su dignidad. Sofía, con el rostro iluminado,
tomó de nuevo la mano de su madre. «Gracias por resistir, mamá», dijo en voz baja, pero clara. Elena sonrió, acariciándole el rostro con ternura. Era la confirmación de que su esfuerzo no había sido en vano. El amor, aunque herido, había resistido la tormenta y ahora se alzaba más fuerte que nunca. Ese lazo, reconstruido en medio de lágrimas, era el verdadero triunfo de aquella noche. Elena levantó la vista hacia los invitados y encontró miradas de respeto y gratitud. No necesitó decir nada más. Su sola presencia lo decía todo. En el mismo salón donde intentaron humillarla, ahora se erguía como símbolo de fortaleza. Madre e hija, juntas, iluminaban la celebración con una fuerza que ningún lujo podía igualar. Y mientras la música volvía a sonar, Elena entendió que, aunque la traición había marcado su vida, la verdad la había convertido en algo mucho más grande: la dignidad de una madre. ¿Crees que lo que acabas de ver fue impactante? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una mujer se escondió en un tribunal y descubrió, con sus propios oídos, la promesa más cruel que su marido le hacía a su amante. Ella no interrumpió, no hizo un escándalo, pero lo que decidió después cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Me escondí en el tribunal y escuché a mi marido con su amante. Pero la promesa que hizo me rompió», porque su final es imposible de olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.